Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Sí quisiera, antes de comenzar a explicar la reunión que he mantenido con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sí quería, antes de comenzar a explicar, como decía, recordar dos cosas, ¿no? La primera es el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y, en consecuencia, recordar su memoria y, recordando su memoria, también recordar la memoria de todas las víctimas y sus familiares del terrorismo. Y, en segundo lugar, que hoy, hace 2 años, parece que fueron muchos más, pero han sido hace 2 años, tuve el honor de contar con la confianza mayoritaria de la militancia del Partido Socialista en un voto libre, secreto y directo de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista para ser su secretario general. Y quería, en esta primera intervención y en estos inicio de esta intervención, recordar ese voto histórico, porque fue la primera vez en la historia de un partido como el Partido Socialista Obrero Español, donde el secretario general fue elegido por el voto directo, libre y secreto de la militancia, y agradecer a todos, a toda la militancia del Partido Socialista, la confianza que durante estos 2 años ha venido depositando en la Ejecutiva Federal y en el secretario general del Partido Socialista. Bueno, la reunión con el señor Rajoy de tono ha sido una reunión cordial. Es verdad que durante estos 2 años que llevo al frente del Partido Socialista hemos mantenido muchas discrepancias, ha habido muchas diferencias políticas, pero sí que es cierto que en el ámbito personal, en el terreno personal, tenemos una relación cordial y creo que eso es importante para la política y, sobre todo, para la política en estos momentos. La reunión ha tratado sobre 3 temas, se ha dividido en 3 temas. La primera, la ronda de consultas que el señor Rajoy ha mantenido durante estos 16 días con los distintos grupos parlamentarios. Lo segundo, hemos hablado también de la acción de Gobierno, qué piensa hacer con algunas de las cuestiones que posteriormente les plantearé durante los próximos 4 años, si eventualmente es elegido presidente del Gobierno el señor Rajoy. Y, en tercer lugar, cuál es la posición del Partido Socialista en una eventual investidura del señor Rajoy a la presidencia del Gobierno. Bueno, dividiré mi intervención en estos 3 temas, que han sido los 3 temas que hemos tratado a lo largo de la reunión, que creo que ha sido en torno a 1 hora y 20 minutos lo que hemos estado conversando el señor Rajoy y yo. Respecto a la ronda de consultas, empiezo por el final. Manifestarles nuestra preocupación porque 16 días después de haberse celebrado los comicios, el señor Rajoy no ha cosechado aún ni tan siquiera un escaño más a los 137 que les dieron los españoles y españolas con su voto el pasado 26 de junio. Yo le he dicho al señor Rajoy que él, por supuesto, como le dije el 26 de junio, la noche del 26 de junio, en público y en privado, ha sido quien ha ganado las elecciones, quien tiene más votos y quien tiene, en consecuencia, más escaños, y que, en consecuencia, tiene no solamente el derecho, sino también la obligación y la responsabilidad de liderar las conversaciones con el resto de fuerzas parlamentarias para intentar articular una mayoría suficiente que permita dotar a este país de un gobierno estable. Le he recordado, y creo que es importante hacer esta pedagogía al conjunto de españoles y españolas, que estamos en un sistema parlamentario, que los españoles eligieron a 350 diputados y diputadas y que ahora mismo es la hora de la democracia representativa, del sistema parlamentario, y que, en consecuencia, el señor Rajoy tiene la obligación y el deber de construir una mayoría parlamentaria que le permita gozar de la confianza de 176 diputados para poder ser investido presidente del Gobierno. Le he recordado al señor Rajoy que ya no tiene la mayoría absoluta y que, en consecuencia, el señor Rajoy tiene que saber leer los resultados electorales de manera completa. ¿Y qué significa de manera completa? Pues que los españoles le han otorgado la confianza para ser la primera fuerza, insisto, en escaños y en votos, pero que también no le han dado una mayoría suficiente como para poder gobernar únicamente con su programa electoral. Y que, en consecuencia, para lograr esa mayoría suficiente, lo que tiene que hacer el señor Rajoy es emprender un diálogo y una negociación en serio para poder garantizar un gobierno estable a nuestro país. Y que esa negociación y ese diálogo se tiene que basar en propuestas y no se puede basar en amenazas o en chantajes, sino que tiene que ser en propuestas. El PP, en consecuencia, a mi juicio, tiene 3 objetivos. El primero es intentar liderar un gobierno conservador
no continuista. Y cuando digo no continuista me refiero a que es importante recordar algo hoy aquí. Y es que estamos en un sistema parlamentario. Es verdad que el Partido Popular es la primera fuerza política en escaños, pero también es cierto que hay una mayoría de grupos parlamentarios en la Cámara de distinto signo que lo que han propuesto a sus electores antes del 26 de junio es un cambio de las políticas que durante estos últimos 4 años se han practicado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Con lo cual, en su responsabilidad, en su deber, está el saber interpretar qué grado de cambio se necesita para poder lograr esa mayoría suficiente que le garantice un gobierno estable al señor Rajoy. Y esa es su obligación y su responsabilidad. Por tanto, en conclusión, 16 días después, el señor Rajoy no tiene ni un escaño más a los 137 que le dieron los españoles el 26 de junio y, en consecuencia, lo que tiene que hacer el señor Rajoy es ponerse a trabajar de verdad, negociar e intentar llegar a acuerdos con aliados potenciales para poder lograr esa mayoría suficiente que garantice la estabilidad del Gobierno en nuestro país. Y entre los aliados potenciales no está el Partido Socialista Obrero Español. El segundo de los temas que hemos tratado en esta reunión ha sido las líneas de acción de un eventual Gobierno del señor Rajoy. Y en privado, y también se lo he manifestado en privado y me gustaría también manifestárselo en público a todos ustedes, es que estamos muy preocupados con la situación de las cuentas públicas en nuestro país. Que, como ya dijimos el año pasado, el señor Rajoy aprobó unos presupuestos generales del Estado electoralistas, con una clara intencionalidad política, electoral, pero claramente incumpliendo todos los objetivos y las previsiones de déficit público acordados por el Gobierno de España con Bruselas. Y, en consecuencia, ya estamos viendo cuál es el resultado de ese engaño, no solamente a Bruselas y a las instituciones comunitarias el pasado año, sino también al conjunto de españoles. Estamos viendo el primero de los platos que vamos a ir viendo durante las próximas semanas y meses, y es que el señor Rajoy ya ha anunciado una subida de impuestos encubierta a través del impuesto de sociedades, cuando hace 16 días el señor Rajoy se presentó a los españoles diciendo que no iba a subir los impuestos, es más, que lo que iba a hacer era bajar los impuestos. Bueno, hoy sabemos que no es así. El señor Rajoy ha anunciado ya una nueva subida de impuestos, en este caso del impuesto de sociedades, y estoy convencido de que si el planteamiento de política económica que ha hecho el señor Rajoy durante estos últimos años continúa durante los próximos meses, estaremos viéndonos abocados de nuevo a una subida de impuestos a la clase media y trabajadora en nuestro país y también a nuevos recortes en el estado del bienestar. Bueno, hemos hablado de esto. Yo le he dicho claramente cuál es nuestra posición. Nosotros vemos con muchísima preocupación el que la clase media y trabajadora vuelva a soportar, vía recortes y vía subida de impuestos, sus incumplimientos con Bruselas y, desde luego, también sus engaños electoralistas, como vimos hace un año y que precisamente fue el Partido Socialista en esta Cámara quien lo denunció en el debate de los presupuestos generales del Estado. Hemos hablado también de Cataluña. Le he planteado mi preocupación por el deterioro institucional, político, que se está produciendo en Cataluña y que, desde luego, el nuevo Gobierno que surja de esta legislatura tiene que ser un Gobierno que se tome en serio la cuestión catalana y que tiene que resolver la cuestión catalana mediante diálogo, negociación y propuestas. No tiene ningún sentido el que Madrid, y en este caso el nuevo Gobierno de España que surja en esta nueva legislatura, siga dando la espalda o confrontando con las instituciones catalanas. Creo que es hora de tender puentes, que es hora de negociar, y en ese sentido le he dicho públicamente y también en privado al señor Rajoy, y lo reafirmo, esta legislatura tiene que ser la legislatura en la que se abra la ponencia de la reforma constitucional para resolver la cuestión catalana, pero también para culminar el modelo territorial en nuestro país y, por supuesto, también resolver el sistema de financiación autonómica en nuestro país y, por supuesto, otras cuestiones que ustedes conocen bien y que nosotros hemos planteado en relación con la reforma constitucional. No lo he tratado con el señor Rajoy, pero sí en esta cuestión me parece importante hacerlo público. Sí me gustaría, y esto lo va a hacer el Grupo Parlamentario Socialista en cuanto
se constituyan las Cortes, creo que es importante que el Gobierno, aunque esté en funciones, se someta al control de la Cámara. Y, en consecuencia, hay que recordar que fue el Partido Socialista quien interpuso ese recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue precisamente admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, creo que es importante que hasta que se constituya el nuevo Gobierno, el Gobierno en funciones se someta al control de las cámaras. No tiene ningún sentido que sigamos con 7 meses con un Gobierno en funciones y sin el control de las cámaras. El tercero de los puntos ha sido la posición del Partido Socialista respecto al proceso de investidura del señor Rajoy. Bien, le he dicho en privado, y lo digo también en público, que el Partido Socialista interpreta que la investidura y la gobernabilidad de España van de la mano y que una cosa no se puede disociar de la otra y que, en consecuencia, el Partido Popular tiene el derecho y la obligación de articular una mayoría suficiente para garantizar un gobierno estable en nuestro país. Si en otros momentos de la historia democrática ha habido líderes políticos que han sido capaces de articular una mayoría parlamentaria estable para dotar de estabilidad a ese gobierno, el señor Rajoy tiene no solamente el derecho, sino sobre todo el deber y la obligación de garantizar esa estabilidad mediante una mayoría suficiente parlamentaria. A día de hoy, el Partido Popular no cuenta con ningún apoyo. A día de hoy, el Partido Socialista se reafirma en su voto contrario a la investidura del señor Rajoy como presidente del Gobierno. Nosotros tenemos plena disposición al diálogo. Le he dicho al señor Rajoy que las veces que quiera verme en público no tendré ningún problema en hablar con él. Desde luego, él sabe que no puede contar ni con el Partido Socialista para un gobierno de gran coalición, ni con el Partido Socialista para pactar un programa de legislatura, como hicimos nosotros durante la pasada legislatura con el Partido de Ciudadanos, y que, desde luego, si no tiene una mayoría suficiente parlamentaria para poder gobernar este país, el Partido Socialista votará en contra de su investidura. Se lo digo de otra manera. Si tiene 137 diputados y diputadas el Partido Popular, pues, lógicamente, el Partido Socialista hará lo mismo que hizo el Partido Popular durante mi investidura, que votó en contra el Partido Popular. Es decir, votaremos en contra. También le digo una cosa, porque ya estoy viendo que dicen ustedes sí. De 137 a 176, que es la mayoría absoluta. Tiene un camino que recorrer el señor Rajoy, de 137 a 176. Y entre ese 137 y 176 no puede contar con el Partido Socialista. Nosotros votaremos en contra del señor Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno. Esto es lo que le he dicho en privado al señor Rajoy y lo digo también en público. Tiene que contar el señor Rajoy con sus aliados potenciales y no con el Partido Socialista para esa investidura. Finalmente, sí me gustaría reivindicar al Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español durante la pasada legislatura ha sido el partido que intentó desbloquear la situación. Ha sido el Partido Socialista quien se presentó a la investidura para poner en marcha el reloj de la democracia. Ha sido el Partido Socialista quien trató de evitar en primera persona la repetición de las elecciones del pasado 26 de junio. Y, por tanto, por coherencia, lo que no se le puede decir al Partido Socialista es que es irresponsable por intentar formar un gobierno en el que cree y, además, ser irresponsable por votar en contra, como vamos a hacer, de un gobierno en el que no cree, porque va a poner en marcha políticas para las cuales el Partido Socialista se opone. En fin, quería simplemente trasladar esto y terminar esta intervención trasladando un mensaje de confianza a la ciudadanía, de confianza. Vivimos tiempos complejos. Probablemente en los 38 años de historia de la democracia parlamentaria, de nuestra historia constitucional, no ha habido un panorama tan fragmentado de nuestras Cortes Generales. Y, por tanto, es el diálogo, la negociación, la capacidad de acuerdo, lo que puede permitir el desbloquear la situación actual. La democracia tiene sus tiempos, la democracia tiene sus plazos y, por tanto, lo que les puedo transmitir y trasladar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país es que tengan confianza en su sistema, que tengan confianza en la democracia representativa, que tengan confianza en nuestro sistema parlamentario y que, sobre todo, sepan que el Partido Socialista va a dar lo mejor de sí mismo para desbloquear esta situación y que España pueda contar cuanto antes con el Gobierno
que merece. Si no forman ustedes parte del camino hasta conseguir 176 diputados, serán otros, no ustedes. Y si descarta absolutamente, porque si no habría elecciones, que usted vaya a intentarlo. Si el señor Rajoy no consigue estos 176 escaños, si usted intentará formar una mayoría parlamentaria, que es la que el señor Rajoy de momento no ha conseguido, y si no lo consigue, claro. Bueno, el Partido Socialista siempre estará en la solución. Y los tiempos de democracia hay que respetarlos. Y este es el tiempo de Rajoy. Ha ganado las elecciones, es la primera fuerza política en votos y en escaños, y en consecuencia le corresponde al señor Rajoy hacer lo que hicieron otros líderes políticos de izquierda y de derecha durante nuestra historia democrática, y es articular mayorías suficientes para garantizar un gobierno estable. Por tanto, no es que nos excluyamos, es que la solución a la crisis de gobernabilidad que vive España, la solución a la imposibilidad que tiene a día de hoy el señor Rajoy de articular esa mayoría suficiente, no puede ser la alternativa que es el Partido Socialista. Tiene que esforzarse, tiene que trabajar, tiene que negociar a fondo con aliados potenciales. Yo no le voy a decir con quién, pero en todo caso el Partido Socialista votará en contra de su investidura. Siguiente pregunta. En primer lugar, usted ha dicho que se opondrá a esa investidura con 137 escaños y no presenta más acuerdos. Quería preguntarle si el señor Rajoy se presenta al Congreso con un acuerdo que le sume 30 escaños, por ejemplo, o 31 escaños, si en ese caso el PSOE se replantearía su posición, como algunos dirigentes de su partido sugieren. Y luego, en segundo lugar, quería saber si van a presentar la candidatura de Patxi López a la presidencia del Congreso. Gracias. Respecto a la segunda pregunta, el Partido Socialista va a aspirar a la presidencia del Congreso. Y respecto a la primera pregunta, creo que soy claro. El Partido Socialista estará en la solución. Y, en consecuencia, hay que respetar los tiempos y los plazos. Y el Partido Popular y el señor Rajoy tiene que articular esa mayoría suficiente parlamentaria para poder garantizar un gobierno estable. Lo he dicho al principio y lo digo ahora. La investidura y la gobernabilidad de España van de la mano. Y esos son 176 diputados, porque para aprobar unos presupuestos generales del Estado se tiene que tener la mayoría absoluta. Y me parece que a día de hoy el señor Rajoy, de 137 diputados a 176, le queda un trecho que recorrer en el cual no puede contar con el Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenos días. En directo para La Sexta, yo quería preguntarle si Mariano Rajoy, en concreto, al margen de los 3 puntos que dice que ustedes han hablado, si le ha ofrecido algo en concreto en lo que ustedes podrían llegar a un acuerdo que podría invitar al Partido Socialista a moverse de su no, ya no solo en el primer debate de investidura, sino en un segundo debate de investidura. Y aquí entra la segunda pregunta. ¿Le ha hablado Mariano Rajoy de la posibilidad de que él se someta a un segundo debate de investidura? También ha hablado usted de a ver qué grado de cambio está dispuesto Rajoy a llevar a cabo para conseguir un gobierno estable. Para usted, ¿qué grado de cambio sería el necesario para que el Partido Socialista, no sé, estuviera en una abstención o estuviera en facilitar el gobierno a Mariano Rajoy? Gracias. Bueno, yo creo que, en fin, si el PP dejara de ser el PP y Rajoy dejara de ser Rajoy, pero como eso no va a ocurrir, lo que sí que le digo al señor Rajoy es que hay 2 cosas que se decidieron en las pasadas elecciones. Una, quién iba a ser la primera fuerza política en escaños en el Congreso. Es claro que es el Partido Popular y la candidatura que encabeza el señor Rajoy. Y 2, que hay una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados que se presentó ante sus electores diciendo que querían cambiar las políticas del señor Rajoy. En su mano está interpretar qué significa y qué alcance tiene que tener ese cambio. Pero nosotros, desde luego, ya creo que hemos sido bastante claros en que nosotros no vamos a negociar nada con el señor Rajoy. Dialogar todo lo que quieran. Pero la posición del Partido Socialista es conocida. Sí, buenas tardes. Quería saber si estaría usted dispuesto a emprender la retirada para que otro líder socialista liderara la abstención. Claro, cogido de la mano de Rajoy para salir juntos de la escena. Y tal vez, me atrevo a decir, si el rey podría contribuir a desbloquear la situación concediendo a Mariano Rajoy el título de Marqués de San Censo, en línea con otras mercedes nobiliarias que han permitido la retirada suave de algunos líderes políticos. Gracias.
Perdón, es para el periódico Ahora. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver, yo creo que tenemos que aprender todos de lo que ha ocurrido la pasada legislatura, ¿no? Las discrepancias que el Partido Socialista tiene con el señor Rajoy y con el Partido Popular no son personales, son políticas, son de proyecto. Y, por tanto, los españoles han dicho que el Partido Socialista sea la alternativa al Partido Popular y, en consecuencia, nosotros, cuando se inicie la legislatura, vamos a hacer, como hemos hecho siempre, una oposición útil, constructiva. ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno de los temas que hemos hablado el señor Rajoy y yo mismo en la reunión ha sido hablar de la precariedad y de la inestabilidad en el sistema público de pensiones. Y, en consecuencia, yo sí que le he dicho que es imprescindible, urgente, articular y reconstruir el Pacto de Toledo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros en los grandes asuntos vamos a estar y vamos a tender la mano y vamos a tender puentes con el resto de formaciones políticas, ya sea con el resto de la oposición o incluso ante el eventual gobierno del señor Rajoy, para estos temas, pero desde luego no para apoyar un gobierno presidido por el señor Rajoy. Buenos días. En campaña electoral usted se comprometió varias veces a que no habrá terceras elecciones en España. Quería preguntarle si mantiene ese compromiso y, en el caso de que nos veamos abocados a unas terceras elecciones porque Mariano Rajoy no consigue la mayoría suficiente para gobernar, ¿el PSOE en ese caso se replantearía su no para evitar las elecciones o iríamos a una nueva convocatoria electoral? Gracias. Yo creo que el Partido Socialista, vamos a ver, si hay un riesgo de terceras elecciones es porque ha habido segundas elecciones. Y el Partido Socialista fue quien más hizo para que no hubiera segundas elecciones. Con lo cual nosotros vamos a hacer todo lo posible para que haya un gobierno en España y, desde luego, para que no haya terceras elecciones. ¿Qué solución aporta el Partido Socialista si exige la mayoría absoluta a Mariano Rajoy? Y segunda pregunta, dice usted que le ha pedido a Mariano Rajoy que emprenda una negociación seria que no se base en amenazas y chantajes. La pregunta es, ¿le han amenazado con unas terceras elecciones? Gracias. No, no me han amenazado, pero leo la prensa y se dice que si el Partido Socialista no se abstiene, entonces vamos a terceras elecciones. Si el Partido Socialista no se abstiene, entonces es irresponsable. Mire, el Partido Socialista defiende su autonomía política, la autonomía de su proyecto político. Nosotros hemos sido un partido político que nos presentamos a una investidura para intentar formar un gobierno progresista de cambio. Y hubo algunos que bloquearon ese gobierno progresista y de cambio. Por cierto, ahora van dando lecciones. Y, en segundo lugar, creo que lo que tiene que hacer el señor Rajoy es sentarse a negociar con sus aliados potenciales. Y entre sus aliados potenciales, insisto, no está el Partido Socialista. Nosotros somos la alternativa, no solamente porque tenemos un proyecto político distinto al del Partido Popular, sino porque además los españoles han dicho que el Partido Socialista sea la alternativa. Y, por tanto, eso es lo único que le puedo decir. Y lo de la bueno, el señor Rajoy, en fin, son 350 diputados. Nosotros somos 85. Tiene mucho campo para poder hablar. De hecho, le diré una cosa. Me parece importante y me parece que sería positivo para España el que esa conversación y ese diálogo entre el señor Rajoy y el representante, en este caso del Partido Demócrata de Cataluña, del señor Homs, fructificara y continuara. Porque es importante que la derecha española sea consciente de la crisis que vive Cataluña, de que tiene que poner encima de la mesa o participar al menos de la solución para la cuestión catalana y, en consecuencia, creo que ese empeño, que por cierto a mí se me criticó cuando intenté articular una mayoría parlamentaria para lograr mi investidura, yo, lejos de criticarlo, lo aplaudo. Creo que es importante que el señor Rajoy y que el Partido Popular entienda que hay una cuestión en Cataluña que hay que resolver y que para eso tiene que dialogar con distintos partidos políticos y singularmente con el Partido Demócrata de Cataluña. Gracias.